Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Periodistas, activistas y personas expertas en política hablaron hoy en un foro internacional contra el régimen chavista de Venezuela y el régimen de Cuba. Esto se llevó a cabo pues en el Instituto Interamericano para la Democracia. Escuchemos pues a ver los apartes de este foro. Este sistema a donde quiera que vayan y en cualquiera de las misiones que les sean encomendadas. La presencia de oficiales cubanos en los cuerpos de inteligencia de Venezuela es una realidad ampliamente documentada. Algunos viajan como asesores de diversas disciplinas del conocimiento, otros como profesionales en diferentes funciones, otros como asesores militares. En fecha reciente, tras el golpe de Estado ocurrido el 28 de julio, cuando con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y el respaldo del Tribunal Supremo, Maduro ignoró el resultado de las elecciones y permaneció en usurpación del poder, en medio de la crisis generada en Venezuela por las protestas ciudadanas, Diario Las Américas reveló la salida de aviones con rutas irregulares desde La Habana rumbo a Caracas y posteriormente con fuentes militares en ese país, conocimos que los anillos de seguridad de Maduro y algunos altos mandos estaban siendo reforzados con militares enviados desde Cuba porque el descontento entre integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas no le ofrecían confianza suficiente ni a Maduro ni a sus allegados. Más recientemente, cuando Maduro decidió nombrar un gabinete para dar aires de renovación a su poder ilegítimo, una cubana que tiene poco más de una década radicada en Venezuela fue nombrada ministro de Turismo. Si Venezuela fue la tabla de salvación para Castro en los 90, la Venezuela de hoy, dilapidada y saqueada 25 años después de que se estableciera allí una narcodictadura, aún así ofrece a la desgastada isla la opción de que por lo menos algún barco de petróleo le llegue y también, aunque tenga una connotación aparentemente de menos peso, ambos regímenes se complementan en la difusión de una narrativa de desinformación que mantiene entretenidos a los confusos o a quienes se dejan confundir. A La Habana no le conviene que el 10 de enero de 2025 en Venezuela tome posesión el presidente que eligieron más de 7 millones de venezolanos, porque esta persona, Edmundo González Urrutia, representa el Movimiento de Liberación Nacional que, liderado por María Corina Machado, tiene lugar en ese país y que incluye la descolonización de Venezuela del sistema de narcodictaduras cuya cabeza está en Cuba. Lo afirmo porque considero necesario identificar y denunciar la responsabilidad que ha tenido el régimen cubano en la desgracia que padecen los venezolanos, y porque estoy segura de que una vez liberada Venezuela, el horizonte para Cuba se abrirá, y eso también lo saben quienes intentan mantener en pie la dictadura venezolana con el respaldo de Cuba. Agradezco nuevamente la oportunidad y estoy segura que este panel se enriquecerá muchísimo con las exposiciones de los jóvenes que nos acompañan hoy. Gracias. Damos las gracias por su exposición a la señora Labastida y continuamos con el grupo de expertos y expositores que nos hablarán esta tarde. Solo quiero recordarles que a cada uno tiene 5 minutos para su exposición. La primera expositora es Darcy Borrero. Darcy Borrero es una reconocida también periodista de Diario Las Américas, además es autora de varios libros. Bienvenida, señora Borrero. Sí, muchas gracias también por la oportunidad y sobre todo por poder conectar acá con varios jóvenes que admiro, respeto su trayectoria desde Cuba y ahora acá en el exilio o en diferentes partes del mundo, como es el caso de Carolina que está por acá ahora, pero que normalmente está también en España y llevando un mensaje por el resto del mundo. Voy a leer para ser bien breve y precisa. Y así comienzo. Hace poco menos de un año, mientras transcurría el 8º diálogo presidencial del Grupo IDEA, se debatía el futuro de Venezuela y con este un poco también el de toda la región latinoamericana.
Yamil Mahuat, Iván Duque, Sebastián Piñera, Miguel Ángel Rodríguez, Andrés Pastrana, Osvaldo Hurtado, Laura Chinchilla, José María Aznar, expresidentes con tendencias y colores varios dentro del espectro político, podían no estar de acuerdo en puntos polémicos como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos, la eutanasia, el acceso a armas, el calentamiento global, la Agenda 2030, y sin embargo, en un asunto sí que coincidían. A una sola voz, el coro resonaba. María Corina Machado está habilitada por el pueblo de Venezuela. Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, lo refrendaba al enfatizar que lo que está en juego para todos es que Venezuela sea libre. Y para ello, dijo, es imprescindible la habilitación política de María Corina Machado. E incluso fue más tajante cuando propuso a la dupla Maduro-Arce que se vayan a Cuba. Es imprescindible que Venezuela sea libre y democrática en 2024. A través de un video desde Caracas, porque es notorio que la dictadura de Nicolás Maduro le tiene prohibido salir del país, la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición desde el 22 de octubre de 2023, con el 92.35% de los sufragios en un proceso en el que se movilizaron alrededor de 2.6 millones de venezolanos, participó en el diálogo presidencial del Grupo IDEA. No solo pudo referirse a la importancia de fortalecer las instituciones democráticas de la región, sino al peligro que representa la masificación del populismo en un contexto en que mandatarios como Díaz-Canel, Maduro, Ortega, Petro, contrapuntean con otros como Milei y Bukele, mientras coexisten con Lula, Boric, Claudia Sheinbaum, Xiomara Castro o Dina Boluarte. Sobre estas últimas, solo apuntaré que son las primeras jefas de Estado de sus países con un historial de masculinidades en las posiciones supremas de poder y una subsunción de las mujeres a la medida de los techos de cristal que el patriarcado construye. Es por eso que el liderazgo de María Corina Machado en una Venezuela que lucha por la libertad a toda costa viene a llenar de sentido, con su dosis exacta de empatía, una causa que no es solo venezolana, sino también latinoamericana y muy especialmente cubana. Los cubanos hemos compartido la circunstancia del exilio entre nosotros mismos y desde hace algunos años con el pueblo venezolano. Entre quienes nos reunimos hoy late el pulso del exilio, es decir, el pulso de aquellos que se exiliaron primero del régimen castrista y luego del régimen chavista, hasta desembocar en el exilio definitivo en que se ha convertido Miami, esta ciudad que nos acoge. Lo que se libra hoy en Venezuela, en la Venezuela robada por Maduro y saqueada por el castrismo, es una lucha regional en la que mujeres y jóvenes constituimos piezas clave si pretendemos preservar la democracia o, en último caso, dado que a muchos esta ya no les sirve y así lo postulan, si buscamos construir sociedades donde ser próspero y libre no sea un pecado, o donde ser exitoso no se traduzca en ser un lobo de Wall Street, o donde tener educación no sea una quimera, o donde acceder a servicios de salud no sea una odisea. A la larga, estas batallas cotidianas de las que muchos no participan por hallarse inmersos en el no lugar de la supervivencia, se dirimen en las superestructuras y solo pueden tener sentido si trascendemos las narrativas que por décadas nos ha vendido la dictadura más longeva del hemisferio. La misma lógica que ha copiado y ensayado el régimen de Maduro y que ha llevado hasta el extremo con el fraude que es hoy su permanencia en el poder. Tal como lo es el circo en que Díaz-Canel puede dar órdenes de combate contra su pueblo y reunirse sin mayores inconvenientes con sus homólogos en cualquier sesión de la ONU que transcurra en la Nueva York pecaminosa de los lobos de Wall Street. Gracias. Muchas gracias, Darcy Borrero. Continuamos en el foro Dictadura de Cuba, combate por su sobrevivencia en Venezuela. Ahora quiero invitar a la señora Carolina Barrero. Señorita. Carolina es una defensora de los derechos humanos, es activista por la libertad y la democracia en Cuba, que participó en el movimiento de protestas contra el régimen en el año 2021. Como consecuencia de su activismo, enfrentó detenciones, persecución, arresto domiciliario y eventual exilio en febrero del año 2022.
Para el año 2023 fundó Ciudadanía y Libertad, pues una organización dedicada a promover la libertad de asociación, reunión pacífica y participación política en Cuba. Es además representante en Europa de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Ha participado en el foro Oslo Freedom Forum y el Consejo Anual de Human Rights. Bienvenida, Carolina Barrero. Quiero unirme a agradecer por este panel tan importante. Cuando muchos reconocen la importancia de encontrar una salida política que reconozca la victoria de Edmundo González, cuando muchos hablan de que en Venezuela hay una dictadura y lo refieren, todavía para Cuba hay un perdón, una complacencia. Incluso muchos jefes de Estado, al referirse al tema venezolano, siguen diciendo, bueno, pero no lo mezcles con el tema cubano, porque no queremos que las dos cosas parezcan la misma cuando lo son. Nicolás Maduro no es menos títere de Raúl Castro que lo es Miguel Díaz-Canel. Lo que pasa en Venezuela, se piensa la estrategia y se decide muchas veces, si no todas ellas, desde La Habana. Yo quisiera empezar refiriéndome a cómo esto no es una situación puntual y cómo está dentro de la naturaleza del castrismo el ser una dictadura imperialista. Esto ha estado no solo desde los 80, sino desde los 60, desde el inicio mismo. ¿Qué es la dictadura de Fidel Castro sino un grupo guerrillero que llegó al poder, ¿no? De una manera, por cierto, bastante fácil. Batista se los puso muy fácil, se fue rápido, ¿no? Y en eso también entendieron que había algo que ellos no podían hacer nunca, que era dejar el poder. Y ese mismo esquema intentaron exportarlo por toda Latinoamérica, por África, por el Medio Oriente. Así se ha dicho aquí. Ahí está el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Están las guerrillas sandinistas que fueron entrenadas en La Habana, las FARC, el M-19, el ELN, que hasta hace muy poco también estuvo refugiado. Todas estas guerrillas, incluida también el intento en Bolivia que acabó con la vida del Che y otras, están financiadas desde un principio por La Habana. Pero también los hechos militares y las intervenciones que tuvieron en los conflictos armados en África, en Etiopía, en Angola, que es el más conocido, y otros en los regímenes similares del Medio Oriente. Entonces esto no es un comportamiento puntual, sino es un comportamiento consustancial al régimen cubano, su carácter imperialista, tanto que dicen en su discurso y que bueno, que ellos respetan la soberanía nacional, que América es el gran imperio, cuando esa actitud y esa vocación ha sido siempre algo que los ha distinguido. En el caso de Venezuela, también fue una intención que llevó mucho tiempo para Fidel Castro. Aquí se ha dicho, la señora Labastida lo ha referido muy bien, que Nicolás Maduro estudió en la Ñico López, que es como se llama la escuela que entrena los cuadros del partido, y esto lo hizo, si no recuerdo mal, entre el año 86 y 87, a finales de la década de los 80. Todavía Chávez probablemente, bueno, quizás soñara, pero no tenía como chance de llegar al poder. Entonces, ese solo hecho habla de un plan estratégico para con Venezuela que llevó mucho tiempo desarrollar. Para los cubanos, Venezuela era un país que, aún teniendo problemas a la democracia, como la mayoría de los países latinoamericanos, gozaba de tenía cierta consolidación en sus estructuras democráticas, y todo esto cambió obviamente con el Plan de Cuba, que fue un plan de inmersión lenta, primero con los burócratas, también con las brigadas médicas que han logrado penetrar en el país, según el TIP, el último reporte de Human Trafficking del Departamento de Estado. Hasta esta fecha hay 19.000 médicos cubanos, a eso hay que sumarle otra cifra de 6.000 personas trabajando dentro de la burocracia, incluso en cargos tan altos como el Ministerio del Turismo, así lo refería la señora Labastida hace poco, pero no es el único, hay muchos más. El otro círculo que penetraron fue el círculo de protección cercano a Nicolás Maduro, la inteligencia, la contrainteligencia, las operaciones militares. En la Corte Penal Internacional hay un archivo contra Maduro y la cadena de poder por crímenes de lesa humanidad, que incluye una carpeta dedicada a Cuba como partícipe
de los delitos de lesa humanidad. Y esto ha sido posible porque en los testimonios que dieron muchos de quienes estuvieron presos en el Helicoide, en Ramo Verde, y que dieron los testimonios de la tortura que sufrieron, decían y referían en muchos casos que sus torturadores eran cubanos. Decían y referían muchos casos que veían dentro de prisiones como Ramo Verde a Ramiro Valdés llegar, ¿no? Y no es el único tampoco. María Corina Machado, a principios de los 2000 creo, en una locución decía que la Oficina de Cooperación y Enlace, que es la oficina que se encarga de muchas de esas operaciones dentro de Venezuela, que sabían, que tenían ya conciencia de que esto estaba pasando y que no solo incluía, digamos, una cooperación como la puede entender la Unión Europea, como la puede entender por el desarrollo o en materias de salud médica o de educación, sino que penetraba a lo militar y penetraba a la inteligencia. Y eso es lo que vemos a día de hoy consolidado y multiplicado, ¿no? Damos las gracias al señor Rodríguez y continuamos con la señora María Teresa Morín. La señora Morín es directora del Comando de Campaña con Venezuela aquí en Estados Unidos. Además es directora cultural y directora de Vente Venezuela. Bienvenida, señora Morín. Muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias por la invitación. Yo simplemente quiero hablar como venezolana sobre lo que siente un venezolano o una venezolana cuando una nación extranjera ocupa de una manera inexplicable su territorio. Y esto no comenzó con la formación de Nicolás Maduro o no comenzó cuando Fidel Castro le puso el ojo a Chávez después de la intentona de golpe de Estado. Esto comenzó mucho antes. Fidel Castro siempre necesitó de los recursos de Venezuela para poder esparcir su proyecto comunista en todo el hemisferio y en el mundo, porque sabemos que el modelo cubano ha llegado a otro hemisferio. Eso comenzó probablemente en el año 67 con aquel intento de invadir Venezuela, el famoso invasión por las costas de Machurucuto, en aquella intentona en donde había, por supuesto, militares cubanos y guerrilleros cubanos y también excomunistas y guerrilleros venezolanos. El régimen cubano nunca aceptó esta acusación. Venezuela lo denunció ante la Organización de Estados Americanos. Y desde ese momento, en aquel momento, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Hubiera sido realmente muy bueno para todos nosotros que esas relaciones hubieran permanecido rotas desde aquel momento. Pero la verdad es que bueno, por supuesto, Fidel Castro negó todas las acusaciones, pero luego se encontraron fusiles AK-47 que no había forma de que los venezolanos habíamos tenido eso, ¿no? Y fueron afortunadamente en aquel momento repelidos por nuestras fuerzas armadas. Pero hay algo importante, ¿no? Y es que, en honor a la verdad, hubo muchos presidentes venezolanos que coquetearon durante muchísimos años con el régimen cubano. Muchos. Hubo siempre como una gran admiración por la figura de Fidel Castro, por lo que nosotros pensábamos que era verdad, que era el gran éxito del modelo cubano con la medicina, los deportes, la cultura, cosa que después con el tiempo se demostró que no era cierto, era un gran mito. A mí nunca se me va a olvidar en la cumbre, cuando se hizo Chávez organizó aquella famosa cumbre iberoamericana, y ya para ese momento teníamos muchísimos de esos médicos cubanos en Venezuela. Y Fidel Castro se estaba operando en Margarita. Nunca se me olvida que Fidel Castro fue a Venezuela a operarse y todo el mundo decía, bueno, ¿cómo es que es la medicina cubana que es tan bien ponderada? Y resulta que Fidel Castro, el máximo líder de la Revolución Cubana, tuvo que ir a operarse a Venezuela. Pero una de las cosas que no solamente, o sea, la destrucción de Venezuela
el desmantelamiento operativo y funcional de todas las instituciones de Venezuela por parte del régimen cubano, con el apoyo del régimen cubano. No fue solamente eso, no solamente una gran catástrofe económica, sino desde el punto de vista social y espiritual, la gran destrucción que el régimen cubano ha podido fomentar en Venezuela es algo sin precedentes, ¿no? Yo recuerdo que yo veía yo como mujer, con mucho dolor, como la mujer cubana, ya va a terminar, tuvo que prostituirse para poder, las famosas historias que uno escuchaba de las jineteras, y con gran dolor vemos ahora cómo las jóvenes venezolanas han tenido que prostituirse para poder sobrevivir. Me da muchísimo dolor. Eso es una de las grandes importaciones de estos regímenes, ¿no?, que han llevado a nuestros jóvenes a prostituirse para poder sobrevivir. Por supuesto, todos los venezolanos estamos muy atentos a lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional en los próximos. Estamos esperando desde hace muchísimo tiempo esto, pero hay una cosa que es importante, ¿no?, que es cuándo se le va a exigir también que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional ya comience a actuar nuevamente sobre Cuba. Siempre ha habido una gran complacencia con Cuba, pero señores, la raíz del mal, esto es una serpiente ahorita tricéfala, pero la cabeza principal de esta serpiente tricéfala, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, es indiscutiblemente Cuba. Y yo creo que hay que hacer un llamado. Todos nosotros, los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos en el exilio, tenemos que exigir que también se le ponga ya de una vez por todas una observación importante al régimen cubano. Bueno, 5 minutos no me alcanzan para todo lo que tengo que decir, pero bueno, muchísimas gracias una vez más al instituto. Continuamos con las conclusiones. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, político, politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias. Empezar agradeciendo a nuestros extraordinarios expositores de hoy día, doña Ileana Labastida, por su claridad en el enfoque amplio de este tema, a los expositores jóvenes que hemos querido tener hoy y que nos han hecho la gentileza de participar, gente que estaba en Cuba hasta hace poco, gente que participó en el 11 de julio, que fue presa, que fue perseguida y que luego ha sido exiliada. Gente de una generación educada y adoctrinada por la dictadura de Cuba, que ahora está señalando a la dictadura como el gran fracaso histórico que es. Y también la participación de gente de esa otra etapa de la historia de la dictadura cubana, como Juan Antonio Blanco, y la participación de una venezolana notable, que es la representante María Corina Machado en los Estados Unidos. Dictadura de Cuba, combate por su sobrevivencia en Venezuela. Ha quedado demostrado que eso es así, porque a partir de las descripciones que aquí se han dado, podemos resumir la acción de control, dominación y ocupación de Venezuela por parte de la dictadura de Cuba, en el hecho de que hoy día Venezuela es un satélite de la dictadura cubana, ha copiado absolutamente todo su sistema criminal, opera en ese sistema criminal y además rinde cuenta al poder central que está en La Habana. Venezuela es hoy día un país ocupado, y esa ocupación empieza de una manera curiosa. Cuando en 1999 Hugo Chávez toma la presidencia de Venezuela, acude de inmediato a salvar a la agonizante dictadura cubana que estaba terminándose en su periodo especial. Las democracias de las Américas, a partir de 1994, que se reúne la primera cumbre de las Américas, y después de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, tenían dos opciones: terminar con la dictadura de Cuba, que era la propuesta de varios mandatarios de la región en ese tiempo, o esperar que la dictadura de Cuba caiga por sí sola, que fue la propuesta del gobierno americano de ese tiempo y que tenía que suceder al final de la década. Pues antes del final de la década, en 1999, llegó Hugo Chávez,
salvó la dictadura y puso en marcha un proceso que era un proyecto de Chávez, un proyecto de Venezuela que subordinaba a Cuba, que la salvaba y que utilizaba todo el soporte del aparato represivo, del know-how criminal de Cuba, pero en beneficio de Chávez. El tercer socio de ese proyecto es Lula, que había organizado el Foro de Sao Paulo el año 91 para soportar, para sujetar a la dictadura de Cuba, y que lo logró hasta que llegó Chávez. Esto es lo que sorprende al siglo XXI en las Américas, con la irrupción de un grupo que se empieza llamando Movimiento Populista Bolivariano, y que a partir del dinero del petróleo venezolano lleva adelante hechos prodigiosos, no sin la ayuda de la historia, porque acontece en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y eso cambia toda la política exterior americana, que empieza a abandonar América Latina en el momento en que avanzaba a la sombra del hoy conocido como socialismo del siglo XXI. Esa historia se conoce y se ha descrito aquí, pero lo que quiero destacar es que de 1999, fecha en la que Chávez toma el poder y empieza a auxiliar a Cuba, al 5 de marzo de 2013, en que se declara la muerte de Chávez, el proyecto era chavista, el proyecto era venezolano, y el dictador Castro y todo su equipo eran subordinados y estafetas del líder venezolano. Y si no, revisen ustedes la historia. El centro, porque era el que manejaba el dinero, era Chávez. Chávez organiza el Petrocaribe, Chávez controla la OEA a través de Insulsa, Chávez respalda y crea el kirchnerismo en la Argentina, el levismo y la dictadura en Bolivia, Correa en el Ecuador, soporta el acceso de todos los gobernantes de izquierda en el Paraguay, en el Uruguay, el obispo Lugo, José Mujica, soporta en la presidencia y prolonga la presidencia de el dirigente obrero brasilero, también venido de la guerrilla, que es Lula, y controla toda la región. Pero hay un momento de quiebre, que es la muerte de Chávez. Chávez enferma y Chávez muere. Y para mostrar que este es el momento magistral de la estrategia cubana para terminar de apoderarse de Venezuela, está el libro de Enrique Salas Romer, el gobernador venezolano que compitió en la elección con Chávez el año 99 y que la perdió, que se llama El futuro tiene su historia. En el capítulo se completa la invasión de las páginas 280 a la página 286 de ese libro. Enrique Salas Romer relata y pone como prueba una grabación entre Raúl Castro y su entorno, donde prácticamente se decide la muerte de Chávez. Y después relata en las páginas 284 a 286 cómo se manipula desde La Habana el estado de salud de Chávez e inclusive la fecha de su muerte. Porque la muerte de Chávez es la que determina que el jefe de todo ese proyecto, de todo ese escenario criminal que se había montado a ese momento, que tenía 5 dictaduras bajo su control, pasa de un venezolano que era Chávez a un cubano que era Castro. Y ese es el momento en el que se certifica el control definitivo y la condición de satélite y colonia de Venezuela. Porque ahí se disputa quién era el sucesor de Chávez. Y en la disputa del sucesor de Chávez aparece la corriente castrista, Maduro, y la corriente chavista, Diosdado Cabello. Y por decisión, entre comillas, del propio Chávez, la corriente castrista es la que se adueña, y ese es el operador títere de la ocupación definitiva de lo que es Venezuela, y lo que viene adelante también se conoce. O sea que aquí hay una dinámica mostrada por hechos históricos que hacen que lo que en principio era un proyecto del dueño del dinero, del socio capitalista de este proyecto, cambia cuando asesinan técnicamente a Chávez a través de una enfermedad. El otro hecho histórico que hay que destacar es el del 28 de julio de 2024, cuando el pueblo venezolano derrota definitivamente. Yo considero que ese resultado es la derrota definitiva a la dictadura. ¿Por qué es definitiva? Porque una líder de la talla no vista antes de María Corina Machado decide combatir con el crimen organizado bajo las reglas del crimen organizado
y pese a que aparentemente sufre derrotas, en verdad lo que está haciendo es mostrar los crímenes de la delincuencia organizada que controla Venezuela. Lo primero que hace es ganar una elección interna, y al ganar la elección interna derrota a la oposición funcional de la dictadura. Cuando la inhabilitan, y en vez de patear el tablero y denunciar que esa elección no iba a ser limpia, se busca a Corina Lloris, a la Corina 2, para seguir el juego, y cuando inhabilitan a Corina 2, se busca de la lista de los candidatos que había aprobado la dictadura a un personaje que de buenas intenciones, de buen currículum, que resulta pues, ser amigos, gracias por ver González este video. Urrutia, que es hoy día el presidente electo de Venezuela. Suscríbanse para seguir subiendo este contenido. Muchas gracias y que estén muy bien.